en café, banano, flores, pescado, aceite de palma, azúcar. Sin embargo, hay que entender que hubo algunas excepciones, algunas recomendaciones y estábamos convencidos todos de que, y sabíamos que era un tratado difícil. En el mes de febrero al ministro Plata se le hizo recomendaciones sobre la libre circulación sanitaria, también en esto respecto a acceso a mercados y en cuanto a OTC. Se habló de las franjas de precios, se habló también del acceso a mercados en azúcar, de contribución cafetera, se habló de banano, de subsidio a las exportaciones. Aquí es interesante, en subsidios a exportaciones y ayudas internas, la Unión Europea es muchísimo más fuerte y más generoso que Estados Unidos o pues Canadá. Como Francia, que subsidian casi todo. Todo, normas de origen en cacao, etcétera. Entonces, cuando se empieza a trabajar, vemos que banano quedó muy bien, se redujo básicamente dentro de estos los aranceles de 176 euros a 75 euros. Que lo más importante es que quedamos por debajo del resto de países latinoamericanos, ¿no? Hoy, pero ellos van a seguir negociando y se van a igualar. Ah, bueno, quién sabe. Eso es una visión que uno cede cuando sabe que va a ceder el resto. Pero banano quedó muy bien, azúcar se obtuvieron contingente 62.000 toneladas. Que también es bueno para nosotros. Que es muy bueno para nosotros, pero el sector lácteo hubo que dejarlo al referéndum, porque hubo un Consejo Superior de Comercio Exterior el 8 de febrero en que se indicaba que el arancel variables de las franjas no se iban a entregar y que se iban a preservar los instrumentos de política de largo plazo para el sector y no se iba a favorecer esos mecanismos que se eliminan en el corto plazo. ¿Y mecanismos que son para qué? Para evitar la entrada de la fluctuación. Aquí, lógico, cuando hablamos de banano de azúcar es ofensivo, cuando hablamos de leche es defensivo porque siendo el mercado europeo de la Unión Europea, tanto en ayudas internas como en subsidios a la exportación, los más fuertes del mundo, entonces había que tener esa política. Eso era para evitar, que nos llegara leche muy barata. Exacto. Ahora, y es inequitativo porque, por ejemplo, lo que se llama admisibilidad sanitaria es muy difícil para un país en desarrollo como Colombia, en que el sector lácteo depende en unas 450.000 familias, que estamos hablando más de 1.700.000 personas, y son productores de 2, 3 vacas, 10, 15, 20. Aquí no hay hatos grandes que produzcan leche. Usted consigue en Argentina de 20.000, en Estados Unidos, en Florida 25.000, en Texas de 27.000, en California o en el mismo Canadá o en el mismo Chile. Pero aquí un hato de leche muy grande son 300, 400 vacas y no hay 10 en el país. Entonces es un componente netamente social lo que es el tejido de la producción de leche aquí en Colombia. Con lo que ocurrió entonces se quitan, digamos, estos mecanismos y puede ya llegar leche de los países. No, todavía estamos mirando las opciones viables para el caso de la producción de lácteos. ¿Eso cómo funciona? En que se reúne el sector gobierno con el sector privado y ya interviene el presidente. Entonces el presidente habla con los diferentes funcionarios, ya sea la vicepresidente María Teresa Fernández en España, o la señora Merkel, o el señor Sarkozy, o el señor Barroso, negociador de la Unión Europea, y se empieza a buscar de lado y lado para poder llegar a un acuerdo que quede las partes satisfechas. En esto es exactamente lo que se hizo en CAN-Mercosur, lo mismo que ocurrió en Estados Unidos, lo mismo que sucedió en Canadá. Esto se llama negociación, y negociación es de lado y lado. Pero eso le iba a decir, como una negociación, según le entiendo, ganamos en azúcar, ganamos en banano,
y claro, cedimos en leche. Sí, Eso no hace falta una negociación. Depende hasta dónde cede uno, hace el balance económico y en Colombia social, la parte social. Y entonces sí, con esa situación se ve que el balance está a favor o en contra, entonces por eso se deja ad referéndum para volverlo a equilibrar. Es una situación supremamente sencilla en el sentido de que ambos bloques, tanto Colombia como la Unión Europea, entienden el problema social que se puede generar si no queda equilibrado. Entonces aquí no hablamos solo de euros y de comercio, sino de las personas que se verían afectadas y cómo se solucionaría esa afectación a esas personas. ¿Ve? ¿Cómo se solucionaría? Acuérdese que con Estados Unidos, a título de ejemplo, teníamos 3 grandes áreas. Buscábamos un acceso real de nuestros productos porque las barreras no arancelarias impedían que los despacharan. Eso se solucionó. Buscábamos una gradualidad porque es una economía mucho más avanzada que la nuestra. Eso se logró. Buscábamos que se disminuyeran o eliminaran las ayudas internas y los subsidios a la exportación. Eso también se logró a través del programa Agricultura e Ingreso Seguro. Entonces aquí se están explorando todas las posibilidades de mecanismos de la Unión Europea, de países ya individuales como España o cualquiera que pudiera entender cómo se ha venido, y por eso el mismo presidente Uribe es el que ha buscado ese acercamiento al más alto nivel, que fue lo mismo que se hizo con Canadá o con los países del norte o con Estados Unidos. ¿Pero es posible que por cuenta de esto se dañe el TLC con los europeos? Después de la conversación que tuvimos el viernes con el presidente y el ministro de Comercio, el negociador, el viceministro de Agricultura y algunas autoridades de los países europeos, va por muy, muy buen camino, y el interés no solo del sector privado agrícola, sino específicamente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, es lograr perfeccionar este acuerdo. ¿Por qué? Yo voy a ser muy franco. Volvamos a lo básico de la economía. Cuando la oferta agropecuaria colombiana crece a mayor velocidad, que la demanda interna, ¿qué sucede? Simplemente que el precio de los agricultores se reduce, no el precio al consumidor, y eso lo hemos visto. Entonces hay que ser prácticos. Entonces por eso ha sido el objeto de la sociedad de buscar los tratados de libre comercio y de buscar acceso a nuevos mercados.